the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. That's my King. El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey con Edwin Marcos Díaz. La gente no quiere envejecer. Por ejemplo, los emperadores chinos tomaban gotas de mercurio porque le decían que a través del mercurio ellos no iban a envejecer. Los faraones inventaron la manera de momificarse para que después pudieran resucitar y pudieran seguir viviendo. Grandes emperadores y grandes líderes. Se dice que Michael Jackson pagó miles de dólares a una compañía para que congelaran el cuerpo de él cuando muriera, para que pueda resucitar más adelante. Yo no sé si el ataúd sellado era solamente una caja y el cuerpo está congelado hasta ahora o no, no sabemos. Cuando se le aparece a la mujer la primera pata de gallo, es el encuentro con su pata de gallo ahí al lado del ojo. Y mucha gente a través de los encuentros se asustan, pero no hay un encuentro que es más espiritual. Hay un encuentro contra el pecado y hay un encuentro con Dios. Gloria sea al Señor. Dice el texto bíblico: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Es Dios hablando a los judíos por boca del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de la justicia de Dios. Jacob tuvo un encuentro con Dios y él tuvo encuentro en su carne, en su concupiscencia. Jacob. Ustedes saben la historia de Jacob. Jacob significa, gloria sea al Señor, embustero, tramposo, engañador. Con razón se llama Jacob, me ha suplantado 2 veces. Génesis 27:32. Jacob significa embustero, usurpador y mentiroso. Plantó 2 veces a su hermano. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque Jacob tuvo un encuentro. Primero vamos a ver los encuentros de Jacob en su carne. Y si hay alguna coincidencia en la vida y su testimonio de usted, yo quiero que podamos meditar. En Romanos 8, del 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, los que son del espíritu en cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mi pastor decía, y esto lo decía mi pastor, ¿sabe? El que anda mostrando carne, tarde o temprano se encuentra con un carnicero. El que anda buscando el espíritu, tarde o temprano se encuentra con el espíritu de Dios. A ver, yo quiero que se peñisque usted, a ver, peñísquese. Hasta que salga sangre ahí. No. ¿Por qué? Porque usted protege, no quiere sufrir. Hay cristianos que nunca piensan en ayunar, nunca piensan en orar, nunca piensan en evangelizar. Hay mucha gente que están en las iglesias y solamente piensan que la iglesia es como un lugar para descansar, para relajarse, o un lugar para conocer personas. Encuentros de su carne, de Jacob. Primero, él fue arrebatador. No seamos arrebatadores. Y esa persona lleva todo ese dinero al África y reparte un 20% del dinero y el 80% se lo guarda en sus cuentas personales. ¿Qué es lo que está haciendo? Está arrebatando la bendición de esos niños del África. Está arrebatándoles el pan, la comida y la vestimenta. Le doy otro ejemplo, cómo la gente arrebata o miente. Cuando
estaba estudiando en el instituto bíblico, empecé a hacer un trabajo que me tomó como 8 horas, y en ese tiempo se hacían maquinillas, esa máquina que... Y logré hacer el trabajo. Me tomó mucho tiempo y mucho tiempo en investigar. Y cuando llevamos al instituto para presentar el trabajo, el maestro no había venido a esa clase. Un compañero me dice a mí: yo no he tenido tiempo de hacer el trabajo, ¿puedes prestarme tu trabajo para tener más o menos la idea cómo hacerlo? Y la próxima clase yo te lo devuelvo. Yo le presté el trabajo. La próxima clase le digo, ¿y mi trabajo? Me dice, perdón, yo me olvidé, no lo traje. Y el maestro estaba pidiendo trabajo. Cuando le pidieron a él, él entregó un trabajo. Cuando llegué a investigar, era mi mismo trabajo que él había cambiado de nombre. Obviamente yo ese tiempo estaba lleno de amor, era nuevo, pentecostal, que le dije, bueno hermanito, yo te digo ahora, te vas a ir al infierno con zapato y todo. Y él me dijo lo siguiente: ¿quién eres tú para que me mandes al infierno? ¿Tú eres el Espíritu Santo? ¿Tú eres Jesucristo? ¿Tú eres el Padre? Un poco sinvergüenza la respuesta de él, pero él tenía toda la razón. Ningún ser humano puede enviar al infierno a otro ser humano. Solamente son atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me daba ganas de destrozarle la cara, no sé, arañarlo, jalarle el pelo, morderlo, tirarle con palo, atropellarle con una carretilla que tenía, porque no tenía bicicleta siquiera en ese tiempo. Me estaba arrebatando las horas de investigación y trabajo. Entonces este hombre llamado Jacob, él cogió, dice la Biblia que cuando él nació, o sea, nació el hermano mayor, pero él cogió, le agarró el talón ahí y no lo soltó y nacieron así pegaditos. También Jacob era el que quería ser el primero. Quería ser primero porque como nació el hermano, él dijo, no, primero nazco yo, y no pudo, pero después dice en Génesis 25:31 que él compró la primogenitura. Compró la primogenitura, es decir, yo voy a ser el primero de los hijos de esta familia. Hay mucha gente que quiere ser primero. De cierta forma está bien, no es malo tratar de ser el primero, pero siempre y cuando dentro de la voluntad de Dios. Jacob también era manipulable. Ustedes saben por qué nacen las sectas demoníacas y diabólicas. ¿Saben por qué muchas iglesias se dividen? ¿Saben por qué se divide a veces una nación o una familia o un clan? Porque hay dentro de todo grupo siempre hay gente manipulable. Los líderes de las sectas han aprovechado todo esto para manipular a la gente por su conveniencia. Los buenos siervos de Dios usan todo esto para que esas personas no sean manipulados, sino que sean motivados a buscar de Dios y a consagrarse. Si una persona está en necesidad y si alguien viene y le dice, mira, yo he dado $100, a mí me dieron $10,000. Si tú quieres salir de tu problema, deme esos $100 y Dios te va a dar $10,000. Y se va a otra persona, lo dice lo mismo. Entonces esa gente es manipulado por el deseo desesperado de salir del problema. Y a las finales no recibe los $10,000, no recibe nada. Hay personas que han dicho, tú tienes que sembrar en este ministerio apostólico. Y pues aceptamos tarjetas de crédito. Y las personas donan, sacan una tarjeta de crédito, sacan un préstamo de $1,500, $2,000, $5,000. Y todo ese dinero lo mandan al apóstol. Y el apóstol tiene el dinero
Y la persona que sacó el préstamo está devolviendo esos $10,000 más los intereses. Yo sé que Dios provee, pero Dios provee dentro de su voluntad, a su nombre. A su nombre. Gloria sea a Jesús. También Jacob tuvo otro encuentro de su carne cuando la mamá le dijo: ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Génesis 27:8. No todo lo que nos mandan otro ser humano es de Dios. Vuelvo a decirles, no todo lo que otro ser humano nos manda es de Dios. El único que nos manda, y no hay un error en esa orden, es Jesucristo, a su nombre. A su nombre. A su nombre. La mamá le estaba diciendo: vamos a engañar a tu papá. Te voy a poner pelo en el pecho de un cabrito que voy a matar. Voy a preparar un guisado de cabrito, tal como lo enseñé a tu hermano mayor. Y tú le vas a decir a tu papá que tú eres tu hermano mayor. Hazme caso. Vamos a engañar a tu papá. Y Jacob sabía que estaba engañando a su papá, pero Jacob quería la bendición de ser el primogénito. Cuando alguien te dice: va, hazme caso, y te das cuenta de que te está usando para engañar a algo, tienes que decir: el Señor reprenda, y tienes que salir de ese engaño. Un niño tocó una puerta y le dijo, y abrió la puerta, era el cobrador. Y le dijo: mira, yo vengo a buscar a tu papá. ¿Está tu papá? El niño entró adentro, le vio al papá, le dice: papi, te busca don Luis, ha venido a cobrarte lo que le debes. Y el papá le dice: mira, dile que no estoy. Y el niño salió afuera. Perdóname don Luis, mi papá dice que te diga que él no está en casa. Cuando alguien sabe que te está usando para una mentira, es mejor decir no. Amén. Es mejor decir no. Ahora, él era astuto también. Una persona astuto usa astucia. ¿Qué es una astucia? Es una manera de disfrazar las cosas. Yo lo comparo que cuando tú estás caminando por un sitio y tú encuentras un montón de hojas secas, tú puedes patear la hoja seca y debajo de la hoja seca hay una serpiente del mismo color de la hoja seca. ¿Por qué la serpiente de ese color se metió en la hoja seca, que es el color de su piel? Porque es astuta. Está usando la astucia, está disfrazando, camuflajeándose. Ahora, él era astuto y dice la Biblia en Génesis 30:41, con treta servía a Labán. Pero en medio de todo eso, Dios se agradaba de Jacob por una sola razón. Dios prefirió a Jacob por una sola razón. Él no tenía méritos para ser el padre de la nación de Israel. Él no tenía ni valor moral para ser el padre de la nación de Israel. Pero él siempre estaba buscando las cosas de Dios. No era perfecto, pero él buscaba siempre las bendiciones de Dios. Le explico. El hermano mayor, a él no le interesó la primogenitura. Tampoco le interesaba la familia. Porque él dice que andaba en los montes, en los campos, cazando nomás el velludo ese de Esaú. La Biblia dice que él tenía más vellos en todo el cuerpo. No estaba en casa, no estaba con los padres, no estaba con los hermanos, no estaba con el ganado, no le interesaba nada. ¿Y cómo Dios podía dar una nación a alguien que no le interesa nada?
¿Cómo Dios puede dar el pastorado a alguien que dice, Dios me llamó para ser pastor? Y no le interesa cuando hay un hermano humilde o anciano que está enfermo, ni de visitar ni de orar. ¿Cómo Dios va a dar un ministerio a alguien cuando no le interesan las cosas de ese ministerio? Entonces Dios se agradó a Jacob porque Jacob era en cierta manera el que podía y quería tener a cargo una familia y cuidar de algo, cuidar de una bendición. Entonces Jacob tuvo un encuentro espiritual. El encuentro espiritual de Jacob en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. No dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Tú puedes entender las cosas espirituales. Y yo les soy sincero, hay muchas cosas que todavía no entiendo. Yo no entiendo a veces, hasta ahora, porque hay personas que son tocadas por el Espíritu Santo en las campañas, en las iglesias, pero saliendo de la puerta no hablan nada de Dios. O están en la tienda, o están caminando, o están guiando. Ni siquiera ponen música cristiana en sus carros. Yo no entiendo por qué esa gente que dicen que son de Dios nunca buscan las cosas espirituales. Yo no entiendo a veces a muchos pastores por qué cuando en determinados lugares hay iglesias pequeñas, iglesias que hay que trabajar mucho para tenerlas, para cuidarlas, y teniendo el ministerio pastoral nunca se ponen a cuidar un rebaño, y algunos nunca llegan a pastorear ninguna iglesia porque siempre están buscando iglesias grandes y a las finales no consiguen la iglesia grande y se les pasó el tiempo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Por qué muchos cristianos pentecostales, dormilones, cuando alguien les toca la puerta y le dice, te voy a hablar del Armagedón y del reino, y ellos se despiertan diciendo que son pentecostales, que aman a Jesucristo, que tienen que predicar? Alguien de una secta tiene que despertarles para hablarles la doctrina de su secta. Hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿Por qué se han perdido las iglesias el sentido de obediencia y de humildad? ¿Por qué hay muchas iglesias en estos tiempos que es más fácil para todos los miembros cambiarse de iglesia a iglesia? Nunca puede estar sujeto a ningún pastor o ninguna iglesia. Yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo muchas cosas. ¿Por qué mucha gente cree que el evangelio está hecho para ellos, para alimentarles a ellos, para enriquecerlos a ellos? Hay cosas espirituales que sí entiendo. Yo entiendo que un hombre que acepta a Jesucristo y le sirve, ya sea si está enfermo, ya sea si está en la cárcel, ya sea si se sana o no se sana, ya sea si pierde o no pierde familia, tiene o no tiene familia, tiene o no tiene hijos, esa persona, si se arrepiente, busca de Dios y le sirve hasta que su corazón deje de latir. Un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Jacob tuvo encuentros espirituales. El primer encuentro de Jacob fue Betel. Y la Biblia dice que cuando alguien se encuentra con Dios, la presencia de Dios es tan fuerte que esa persona se humilla, llora, se quebranta y dice, Señor, tú eres real. Yo le contaba, a un mes de convertido aproximadamente, me invitaron a una vigilia. En ese mes yo había aceptado a Jesús, pero yo tenía algo de vergüenza todavía, un poquito, de decir que yo era cristiano. Entonces yo no buscaba la Biblia grande que usaba el hermano G. Ávila, la Biblia grandaza.
Buscaba la más pequeña, y la más pequeña en ese tiempo era un poquitito más chiquito. No era como ahora que hay Biblias que se pueden esconder en los programas de los celulares. Entonces yo buscaba, no quiero uno grande, un poquito más pequeño para que nadie me vea, y era un poquito más chiquito más. Me invitaron a una vigilia, y yo estaba en una banca más o menos donde está el hermano Vidal. Y adelante se sentaron un grupo de niños, y los niños llevaban el bombo andino, el tambor andino. Un niño llevaba pandereta, una especie de maraquita, una especie de güiro. Y ellos empezaron a cantar. Y cantaban esos coritos preciosos. Y yo los miraba a los niños allá al frente, ellos saltando, cantando. Y yo decía, wow, cuán hermoso eres, Señor. Y levanté mi mano, cerré mis ojos, decía, Señor, bendice a esos niños, Señor. Úsalos, que ellos crezcan, sean unos siervos, Señor. Que no pierdan la humildad, la sencillez. Que no pierdan ese deseo de adorar, Señor. Empecé a orar. Y cuando estaba orando, sentí que todo daba vuelta. Tenía los ojos cerrados. Yo me vi en una visión que estaba sobre el planeta Tierra, sobre un círculo inmenso, estaba en la parte de arriba. Y empecé a ver que caía una luz tan potente de arriba, una luz tan fuerte, y que esa luz empezaba a alumbrar. Bendito sea el Señor, y no entendía. Y entonces empecé ahí a dar vueltas, empecé ahí a hablar en otra lengua. Yo no sé, pero yo terminé mojadito de lágrimas, de rodillas. Y allá en mi país decía, estaba llorando a moco tendido. Esa es la expresión, o sea que uno deja un charco de lágrimas y sudor. Pero déjame decirle, después de ese encuentro que tuve con Dios, nunca más mi vida fue la misma. Nunca más mi vida fue la misma. Mis amigos me llamaban para invitarme a la fiesta. Yo le decía, yo voy a otra fiesta, yo quiero que tú me acompañes. Yo llevaba a esa persona a la fiesta del Señor. Le llevaba a la iglesia. Algunos se quedaban, otros no se quedaban, algunos me caían a golpes. Me pegaban literalmente, me decían, ¿cómo que tú me vas a llevar a la iglesia? Y una vez me agarraron entre cuatro, me golpearon. Yo le dije, golpéeme más. Una vez me dieron aquí uno, pero fuerte, así. Yo hice así. Yo hice así, me sobé la cara. Le dije, mira, aquí está rojo, lo siento adormecido, deme aquí también para que estén iguales. Yo me acuerdo que me acerqué a mi amigo que arreglaba zapatos, yo reparaba zapatos, arreglaba zapatos. Cuando fui a hablarle al Señor, él sacó la navaja de cortar cuero del ganado para hacer zapatos y me cortó la mano. Y después estaba asustado. Yo le fui a casa del hermano de mi pastor que tenía una librería por ahí cerca. Y me dice, Marco, ¿qué tiene? Y yo le digo, no, es que estaba hablándole a alguien del Señor y me cortaron. Y él cogió y me vendó la esposa Sidli Tello, la esposa del pastor Alberto Tello, que me curó y me dijo, quédate aquí porque de repente te van a seguir. Yo le digo, no me van a seguir ellos, pero me habían cortado. Ahora, Betel es un encuentro con Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, verdaderamente su vida no es la misma. Cualquier cosa que suceda a su alrededor, él dice, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto va a bendecir a la iglesia o va a dividir la iglesia? Jacob tuvo un encuentro en Galat. Galat significa respaldo. Les hago una pregunta, ahí que están sentados. Yo veo a Migdalia, Ana, Víctor, Solmari, Leslie, está Vidal,
Todos los que están sentados tienen un respaldo en la espalda ahí. Si no tuvieran ese respaldo, ¿cómo estuvieran? Estuvieran ahí, ¿verdad? Haciendo abdominales ahí o si no, algunos no usan el respaldo del asiento, pero se sientan así, se respaldan en la mano. Hasta como Jaime. Porque todos necesitamos respaldo. Entonces, Galá significa respaldo. O sea, el respaldo de Dios para la vida de Jacob. Jacob entendía que él no podía caminar sin la presencia de Dios en su vida. Jacob entendía que si no hay respaldo de Dios, no podía seguir adelante. Y déjame decirles que mientras que no hay un respaldo de Dios, no podemos seguir adelante. No podemos, es difícil. Si yo cambio todos los asientos por un asiento que no tiene respaldo en la iglesia Cuesta Blanca, les aseguro que la mitad diría, ¿qué asiento tan duro de madera ahí? Duro. Y no hay donde apoyarse la espalda. Y si no pongo un stand para poner Biblias ahí al lado, va a decir, no hay donde poner la Biblia. Entonces Jacob tuvo un encuentro en Galá que significa respaldo. Vamos al otro. También Jacob tuvo un encuentro en Mahanaim. Mahanaim significa cobertura espiritual. O que los ángeles cubren. La Biblia dice que los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y le defienden. Denle un aplauso al Señor porque Dios envió a sus ángeles para protegerlo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Ángeles de Dios salieron a su encuentro. La Biblia dice que los ángeles son consiervos de los cristianos y están puestos para el servicio de la iglesia. Jacob tuvo otro encuentro en Peniel. Peniel significa bendición. Queremos tener un encuentro con Dios. Si tenemos verdaderamente un encuentro con Dios, vamos a tener bendición de Dios. A ver, digan, repita conmigo, si tenemos un encuentro con Dios, vamos a tener bendición de Dios. Volvemos de nuevo. Si tenemos un encuentro con Dios, vamos a tener bendición de Dios. Una vez más, si tenemos un encuentro con Dios, vamos a tener bendición de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Alabado sea el Señor. Cuando Jacob se encuentra con Dios en Peniel, Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, ya no vas a ser el usurpador, mas ahora tú vas a llamarte Israel. Ahora entienden ustedes por qué Dios se agradó de Jacob y no de Esaú. Porque Esaú no estaba preparado para cuidar una familia. Esaú vivía en el campo cazando venados. Jacob vivía en tiendas, era más hogareño. A Esaú no le interesó su primogenitura. A Jacob sí. Cuando Jacob tuvo encuentros con Dios, la vida del embustero cambió. La vida del mentiroso cambió. La vida del ladrón cambió. La vida del usurpador cambió. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, la vida de drogarse cambia. La vida de fiestas seculares cambia. La vida de usar droga o cigarro cambia. La vida de hablar malas palabras cambia. La vida de esa persona no es la misma. El encuentro con Jesús es que cambia la vida del ser humano. Solamente Jesucristo cambia. No puede cambiar un psicólogo, no puede cambiar un filósofo, un maestro,
o un rabino, solamente el Espíritu Santo con Jesucristo entran al corazón del hombre y lo transforman a su nombre, a su nombre, a su nombre. Jacob no fue la misma, y la iglesia de Cuesta Blanca con Cristo Jesús no es la misma. Denle un aplauso, pero fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Dios bendice, no se preocupen, Dios bendice, Dios prospera. Pero Dios quiere que busquemos primeramente, verdaderamente el reino de Dios y su justicia. Todavía hay cosas del encuentro de Jacob, el antiguo encuentro, que no es el encuentro espiritual en tu vida. Yo te invito a que digas, Señor, perdóname, ayúdame a volver a tener un encuentro contigo. En la Iglesia Católica enseñan la primera comunión y yo creo que no hay segunda comunión después. Los evangélicos estamos muchas veces iguales. Ah, no, mira, ese hermanito está en su primer amor. Una vez me dijeron eso. No, él está en su primer amor, por eso está activo, allí se mueve y está... Yo le digo, hermano, tú no estás en tu primer amor. Tú no estás en el primer amor, entonces arrepiéntete, ve a dónde has caído, haz tus primeras obras y vuelva, entonces Dios va a encender el candelero en tu lugar, porque el cristiano que ama a Dios siempre tiene que estar activo en la obra de Dios. Nunca, escúchame hermano, nunca debemos de precipitar la voluntad de Dios con nuestros propios esfuerzos. Las cosas que Dios tiene para nosotros vendrá en nosotros en el tiempo de Dios. Primero debemos de reconocer que el centro de todo esto, de mi vida, de la iglesia, de la comunidad, del pueblo, del planeta Tierra, el centro de todo tiene que ser Jesucristo. Jesús no vino y dijo, bueno, mira ese pecador, vamos a limpiarlo. Y lo cogió, dijo, vamos a lo limpia con su sangre preciosa. Después le dijo, bueno, tú vas a congregar en una iglesia. Y después Jesucristo viene y después le está sirviendo a él. Jesucristo no vino para, en este tiempo, ahora, él vino, hace 2000 años él vino a servir. Ahora él demanda que le adoremos a él. Amén. La gente cree que Jesucristo lo rescató y después que Jesucristo va a estar a los pies siempre cumpliendo todos los caprichos de los cristianos. No es así. Antes, la gente llegaba temprano y salía tarde. Ahora la gente sale tarde de la iglesia y se va temprano. Debemos de reconocer que el centro de nuestra vida es Jesucristo. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Vamos a ponernos de pie. Nos ponemos de pie.